Hay en Lisboa un pequeño número de restaurantes o casas de comida, en las que, sobre un establecimiento con aires de taberna decente, se levanta un entresuelo con el aspecto pesado y doméstico de restaurante de ciudad sin tren. En esos entresuelos, poco frecuentados excepto los domingos, no es raro encontrar tipos curiosos, caras sin interés, una serie de apartes en la vida. El deseo de sosiego y lo conveniente de los precios me llevaron, en un periodo de mi vida, a acudir con frecuencia a uno de esos entresuelos. Sucedía que, cuando tocaba cenar sobre las 7 de la tarde, casi siempre encontraba a un individuo cuyo aspecto, que al principio no había llegado a interesarme, pasó poco a poco a despertar mi interés. Era un hombre que aparentaba 30 años, delgado, más alto que bajo, exageradamente encorvado cuando estaba sentado, pero no tanto cuando estaba de pie, vestido con cierto desaliño, no del todo descuidado. En la cara pálida y sin rasgos particulares se apreciaba un aire de sufrimiento que no le añadía interés, y era difícil definir qué tipo de sufrimiento indicaba ese aire. Parecía indicar varios: privaciones, angustias, y aquel sufrimiento que nace de la indiferencia, fruto de haber sufrido mucho. Cenaba siempre poco y acababa fumando tabaco de hebra. Se fijaba extraordinariamente en los presentes, pero no de manera sospechosa, sino con un interés especial. No los observaba como quien los investiga, sino como interesándose por ellos, sin querer concretarles las facciones o detallarles las manifestaciones del carácter. Fue ese curioso rasgo el que primero me interesó de él. Fui observándolo mejor. Comprobé que un cierto aire de inteligencia animaba de algún incierto modo sus facciones, pero el abatimiento, la inmovilidad de la angustia fría, cubrían tan regularmente su aspecto que era difícil descubrir cualquier otro rasgo. Supe accidentalmente, por un camarero del restaurante, que era un empleado de comercio, de una casa allí al lado. Un día pasó algo en la calle, bajo las ventanas, una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entresuelo corrieron a las ventanas, y yo corrí también, lo mismo que el individuo al que me refiero. Intercambié con él una frase casual, y él me respondió en el mismo tono. Su voz era melancólica y trémula, como la de los niños que nada esperan, porque es perfectamente inútil esperar. Pero tal vez era absurdo dar esa importancia a mi colega vespertino de restaurante. No sé por qué desde ese día pasamos a saludarnos, uno de aquellos días en que nos acercó quizás la circunstancia absurda de coincidir los dos en ir a cenar a las 9:30. Iniciamos una conversación casual. En cierto momento él me preguntó si yo escribía. Le respondí que sí. Le hablé de la revista Orfeu que acababa de aparecer. Él la elogió bastante, y yo entonces me quedé realmente pasmado. Me permití hacerle notar que me extrañaba, porque el arte de los que escriben en Orfeu suele ser para pocos. Él me dijo que a lo mejor él era de esos pocos. Por lo demás, añadió, ese arte no le había ofrecido verdaderas novedades, y tímidamente comentó que, no teniendo que hacer ni a dónde ir, ni amigos que visitar, ni interés en leer libros, solía gastar sus noches en un cuarto alquilado, escribiendo también. Había amueblado, imposible que no fuera a costa de algunas cosas esenciales, con un cierto y relativo lujo, sus 2 cuartos. Se había preocupado especialmente de las sillas, con brazos, hondas, blandas, de los reposteros y de las alfombras. Decía él que así se había creado un interior para mantener la dignidad del tedio. En las habitaciones a la moderna el tedio se hace incomodidad, dolor físico. Nada le había obligado nunca a hacer nada. Su niñez fue la de un niño solitario. No pasó nunca por ninguna asociación. Nunca asistió a clase. Nunca perteneció a una multitud. Se dio en él el curioso fenómeno que en muchos otros, bien mirado, quién sabe si en todos, se da, de que las circunstancias accidentales de su vida se habían ido tallando a imagen y semejanza de la dirección de sus instintos, todos de inercia, de distanciamiento.
Nunca tuvo que enfrentarse con las exigencias del Estado o de la sociedad. A las exigencias personales de sus instintos, él mismo supo hurtarse. Nada lo acercó nunca ni a amigos ni a amantes. Fui yo el único que, de algún modo, permanecí en su intimidad. Pero, junto al hecho de haber vivido él siempre bajo una falsa personalidad y de sospechar yo que él nunca me tuvo realmente por amigo suyo, me di cuenta de que necesitaba acercarse a alguien para dejarle el libro que dejó. Me gusta pensar que, aunque al principio me doliera, cuando me di cuenta de ello, viéndolo todo al fin a través del único criterio digno de psicólogo, me mantuve de igual modo amigo de él y dedicado al objetivo para el que él me había atraído así, la publicación de este libro. Incluso en esto, resulta curioso descubrirlo. Las circunstancias, poniendo ante él a quien, con mi carácter, le pudiera ser útil, le fueron favorables.